así, chiquillos. Ya nosotros vimos ecuaciones algebraicas. Entonces recuerden ustedes que una ecuación es una expresión que va a tener un primer miembro, un igual y un segundo miembro. Por ejemplo, cuando nosotros resolvíamos ecuaciones algebraicas, teníamos que despejar el valor de X o despejar el valor de Y. ¿Cómo lo hacíamos? Agrupando semejantes, pasando de un lado al otro, de sumar a restar o de restar a sumar, y luego en los últimos pasos pasábamos de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, básicamente, esas mismas propiedades se resuelven para ecuaciones trigonométricas. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando es una ecuación trigonométrica, no involucra exactamente la variable X, sino que va a involucrar a seno, coseno, tangente, o secante, cosecante o cotangente. Entonces, en las variables va a venir esa expresión. Por ejemplo, el primer ejemplo que viene ahí es sen de cita. Y sen de cita, y del otro lado dice... Esta ya es una ecuación trigonométrica. Involucra la razón trigonométrica, el ángulo cita, y ahí está la igualdad, ¿verdad? En este caso ya este está despejado. Solo me falta un último paso para ya solucionar. ¿Qué ando buscando yo en una ecuación trigonométrica? Usted anda buscando dónde el seno de cita le da un medio. ¿Qué busca uno entonces? La medida de este ángulo acá. Usted anda buscando para cuál valor de este ángulo la razón da un medio. ¿Qué haríamos nosotros? Por ejemplo, esta ecuación ya casi que está resuelta. Le falta un único paso. Porque noten ustedes que el seno ya está solito, ya está completamente despejado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dentro de los primeros pasos que hay que hacer, y vamos a ir explicando por pasos, el primer paso que hay que hacer es despejar. Ya en este caso, esta está despejada. Entonces, ya está despejada. Despejar y utilizar las razones inversas para determinar la medida del ángulo de referencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver que en módulo, yo les hice un resumencito de las razones inversas. Vamos a ver lo siguiente, vamos a hacerlas aquí. Por ejemplo, aquí está seno. Y usted tiene sen de cita. La razón inversa de sen de cita sería arcosen de cita. ¿Cómo busca usted entonces la razón inversa de seno de cita en la calculadora? Usted aplica la tecla Shift, primero marca Shift, luego la razón seno y luego el valor. Eso me daría a mí el valor de este ángulo, que va a ser nuestro ángulo de referencia. Entonces en la calculadora le aparece sen a la menos 1 y en este caso usted tiene que poner el valor que le están dando, que sería un medio. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno hace ahí, ¿verdad? Sería sen a la menos 1 de este valor, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, eso viene explicado en la página 245, si están ahí con el libro, en la página 245. Pues vamos a verlo de esta forma. Aquí me falta algo para poder completarlo bien. Entonces, dice que seno de cita va a ser un valor z. Entonces, ¿cómo se expresa la inversa? Sería arcosen de ese valor de z, que le va a dar entonces el valor de cita, ¿verdad? Pero ese va a ser igual a ¿quién? A seno a la menos 1 de ese valor de z. Ok, eso con sen. Si nosotros lo fuéramos a solucionar entonces yo haría en la calculadora. Entonces se toma la calculadora, marcan la tecla Shift, marcan la razón trigonométrica que estén utilizando en ese momento, que sería sen, y noten ustedes que apareció un sen a la menos 1. Ahora, ahí tengo que poner el valor de z, que vean aquí que el valor de z sería el valor que me están dando acá. Entonces, en ese caso, usted pone la fracción, pone un medio, y eso le estaría dando el valor de cita. Dice que cita vale entonces 30 grados. ¿Verdad? 30 grados.
Por lo tanto, entonces, eso me daría el valor de zeta. Y ya ahí usted habría resuelto lo que es encontrar ya el ángulo de referencia, que lo vamos a usar como ángulo de referencia. Si fuera la razón cos, entonces ahí dice que cos de zeta es igual a un valor z. Entonces la razón inversa sería arco cos de zeta, arco cos de z, que va a ser igual a cos a la menos 1 de z, que eso me va a dar el valor de zeta. Y si fuera tangente va a pasar lo mismo. Tan de zeta es igual a un valor z. Eso sería igual a arcotan de z, que sería igual a tan a la menos 1 de z, que me daría el valor de zeta. Aquí en ecuaciones trigonométricas, usted no anda buscando el valor de x, y no sería entonces un número real, sino más bien usted anda buscando el valor de un ángulo. Y ese, bueno, si la calculadora está en grados, obviamente va a ser en grados. Y si la calculadora está en radianes, me va a dar la medida del ángulo en radianes. Igual nosotros la manejamos de las dos formas, ¿verdad? Por lo general, entonces, usted lo que encuentra es la medida de un ángulo en grados, como hicimos ahí en la calculadora. Ese sería ya el primer paso. Cuando ya está despejada la razón, que no hay nadie aquí acompañándolo a él, y que entonces ya utilizamos las razones inversas. Ese es el primer paso. El ángulo que usted encuentra va a ser el ángulo de referencia. El segundo paso es analizar el cuadrante en el que la razón es positiva o negativa. Esto va a ir enlazado a cómo está la razón acá. Por ejemplo, vea que seno de zeta es un medio. Un medio está positivo. Como un medio es positivo, usted anda buscando entonces dónde la razón seno es positiva, en cuáles cuadrantes. Entonces, para saber eso de que en cuáles cuadrantes la razón es positiva, nosotros habíamos utilizado la mnemotécnica de todos sentimos tantas cositas. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero en este caso, vamos a hacerlo, voy a recordarlo aquí en la tabla. Voy a tomarle una foto a esta primera parte de la explicación para seguir con los pasos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, usted analiza en cuál cuadrante seno es positivo. Si aquí hubiese un menos, entonces usted analiza en cuál cuadrante seno es negativo. Vamos a verlo. Entonces, vamos a ir a eso de los cuadrantes. Usted tenía entonces los cuadrantes, ¿verdad? En el primer cuadrante, sen, cos, tan, todos ellos son positivos. O sea, usted calcula cualquier razón trigonométrica y aquí le tiene que dar un valor positivo. Porque aquí el valor de x es positivo y el valor de y también iba a ser positivo, ¿recuerdan eso? Pero en este segundo cuadrante el valor de y es positivo, pero el valor de x es negativo. Por lo tanto, en este cuadrante, solo sen va a ser positivo. Coseno y tangente van a ser negativos. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que en estos puntos usted tenía el lado final en x, y. El x representaba el valor de cos y el y representa el valor de sen. Y tangente, usted lo saca haciendo sen entre cos. Entonces, por ejemplo, en este cuadrante, el seno es el valor de x. Digo, el seno es el valor de y es positivo. Entonces, el seno es positivo. En este cuadrante, cos es el valor de x y x es positivo. Entonces, coseno del ángulo también le va a dar positivo. Y como tangente seno entre coseno, y los dos son positivos, positivo entre positivo me daría un valor positivo. Por eso es que las razones trigonométricas calculadas para un ángulo en el primer cuadrante, todas le tienen que dar a usted un valor positivo. En el segundo cuadrante, el cos es el valor de x, pero x está negativo, por eso coseno es negativo. El sen es el valor de y es un valor positivo, por eso al calcular el seno de un ángulo en el segundo cuadrante le va a dar a usted positivo. Pero tangente es seno entre coseno.
Positivo entre negativo me da negativo, por eso tangente, al calcular tangente de un valor en el segundo cuadrante, me va a dar negativo. Ahora, todos sentimos tantas, así no lo había aprendido, entonces en este cuadrante solo tan es positivo, tan y su inverso, ¿verdad? Quiere decir que sen y coseno van a ser razones negativas. ¿Por qué? Porque aquí el X es negativo y el Y también es negativo. Entonces noten ustedes que al sacar X saco el valor de cos. Por eso cos es negativo, porque el valor de X es negativo. Al sacar el valor de Y tengo el valor de seno. Y es negativo, por eso seno es negativo. Y negativo entre negativo me da positivo, por eso es que tangente, la razón tangente para un ángulo en el tercer cuadrante va a ser positivo. Todos sentimos tantas cositas, entonces solo cos aquí era positivo. Quiere decir que sen y tangente van a ser negativas. ¿Por qué? Vean que cos es el valor de X. Usted tiene un X positivo aquí en el eje. Y el Y es negativo, entonces el valor de seno lo vamos a calcular ahí, por eso sería negativo. Y tangente sería negativo del seno entre el positivo del cos, entonces ya me da menos entre más, me daría menos. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, cualquier ángulo en el primer cuadrante. Usted calcule cualquier ángulo. Vamos a sacar sen de 75 en el primer cuadrante. Entonces aplicamos sen de 75. Note que nos estaría dando un valor positivo. Nos da 0,95. Usted calcula cualquier razón trigonométrica para un ángulo en el primer cuadrante y todas le tienen que dar un número positivo. Pero, por ejemplo, vean, tomen cualquier ángulo en el segundo cuadrante. 120, por ejemplo, está en el segundo cuadrante. Si usted aplica sen de 120, le estaría dando un valor positivo. Pero calcule cos de 120. Me estaría dando un valor ¿cómo? Negativo. Calculen el tangente también de 120. También les daría un valor negativo. Y eso es lo que quiere decir, que a la hora de calcular la razón trigonométrica de un ángulo en cualquiera de los cuadrantes, ellos van a tener signos, los resultados van a tener signos. Usted se tiene que guiar con eso para resolver la ecuación. Profe, primero, ¿y siempre va a ser así? Sí, esto siempre usted tiene que saber en cuál ángulo uno es positivo y otro es negativo, porque usted tiene que dar respuesta con la medida de ángulos. Pero eso siempre va a ser así, digamos, el primer cuadrante, por decirlo así, todos van a ser positivos, el segundo, el sen va a ser positivo, ajá. Ajá, siempre, eso sí, eso nunca va a cambiar, ¿de acuerdo? Ahora, ese es el segundo paso. Entonces, el primer paso, usar la razón inversa para encontrar el valor del ángulo de referencia. Segundo paso, analizar en cuál cuadrante la razón es positiva, la razón es negativa, de acuerdo al valor que viene en la original, ¿verdad? Por ejemplo, un medio es positivo, entonces usted busca dónde seno es positivo. Quiere decir que si seno es positivo, usted solo va a buscar un ángulo que está en el primer cuadrante y un ángulo que está en el segundo cuadrante, porque son los únicos dos cuadrantes en los que seno es positivo. Es una pregunta, ¿uno se guía, por ejemplo, por el 1/2 o por el 30 que dio al final? No, el 1/2. El 1/2 le va a indicar a usted el cuadrante en el que tiene que trabajar. Como entonces, ¿para qué? Positivo, se guía con él para saber el cuadrante. ¿De acuerdo? Okay. Ya una vez que usted elige el cuadrante, entonces en el tercer paso, aplica el ángulo de referencia para sacar los ángulos en los cuadrantes. Y en el paso final, que es el 4, da la solución. ¿De acuerdo? Y hasta ahí llegaríamos. Yo voy a hacer entonces ese primer ejemplo que viene ahí, que estábamos haciendo, la de seno, para que ya quede completamente terminado. Vamos a ver. Para ver si entendimos. Igual ahí en la clase de Moodle yo les di una tablita donde vienen los signos. Para mí es más fácil. Confuso, la verdad. Lo siento un poco confuso. No, haciendo un ejemplo ya uno ya va entendiendo. Es que son 4 pasos necesarios que ahí sí hay que explicar. Dice que resuelva la ecuación
Resuelve la ecuación sen de zeta igual a 1/2. Ya usted sabe que resolver una ecuación trigonométrica es buscar los ángulos o el ángulo que haga que esta ecuación me dé 1/2. En Profe, este ¿qué caso, página es? ¿ah? ¿Qué página es? Estamos en la página 240, que es el primer ejemplo que viene ahí. Entonces usted dice, bueno, lo primero que hicimos en el primer paso es usar revisar que esté despejado. ¿Hay algún número o alguna otra expresión a la par del seno de zeta? No hay nada. Quiere decir que ya la variable está despejada. Entonces usted recurre al primer paso, que era despejar, ya está revisado. Luego dice, utilice la inversa de la función seno para encontrar la medida del ángulo de referencia. Entonces, la medida del ángulo de referencia sería shift, aplico la tecla shift sen de 1/2. 30. Eso le daría sen a la -1 de 1/2, que nos dio ¿cuánto? 30. 30, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tengo mi ángulo de referencia. Mi ángulo de referencia es 30 grados. Él no es la solución todavía. Es mi ángulo de referencia. Ahora, segundo paso, ir a buscar en cuáles cuadrantes seno es positivo. En cuáles cuadrantes seno es positivo. Entonces, con lo que vimos antes, todos sentimos tantas cositas. Todos, entonces el seno es positivo en este cuadrante. Hago un lado final para recordar que en ese cuadrante voy a tener un ángulo. Y luego todos sentimos en el segundo cuadrante también seno es positivo. Entonces ahí también pongo un lado final. Quiere decir que la solución de esta ecuación va a tener dos ángulos de solución, porque seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Ahora sí, ubicamos entonces el ángulo de referencia. En el primer cuadrante, o recordar esto, el ángulo de referencia siempre se ubica entre el eje X y el lado final. Quiere decir que aquí tiene su ángulo de referencia. Este vale 30. Y en el segundo cuadrante es lo mismo, entre el eje X y el lado final. Este es su ángulo de referencia. Aquí también va a valer 30. Ahora, en el primer cuadrante el ángulo de referencia es 30. Por la regla, la medida del ángulo de referencia va a ser igual a la medida del ángulo que usted ande buscando. Entonces ya tiene su primera solución, el ángulo 30 grados. Porque en el primer cuadrante lo que vale es lo que vale el ángulo de referencia, va a medir igual el ángulo que usted anda buscando. Entonces ya tiene su primera solución, 30 grados. Ahora, su segunda solución estaría en el segundo cuadrante, que sería todo este ángulo que está acá. ¿Sabe usted cuánto vale este ángulo? 180. Muy bien, si él llega hasta aquí, serían 180, pero no está llegando hasta ahí, le faltarían 30 para llegar a 180. ¿Cuánto vale la medida de ese segundo ángulo? 150. Muy bien. Entonces, para ese segundo ángulo, a 180, usted le quita 30, le daría 150. La solución 2 sería 150 grados. Y usted la tiene que comprobar. Usted viene y agarra la calculadora. Si estas son soluciones, es porque si usted viene y la cambia aquí, al aplicar seno de ese ángulo, ¿cuánto le tiene que dar? Un medio. Usted viene y dice, sen de 30 me da un medio. Y luego sen de 150, ¿cuánto le da? Un medio. Quiere decir que ya usted encontró las soluciones de esta ecuación. Para las soluciones para el ángulo zeta serían 30 y 150. Esas son las particulares. Para dar la respuesta hay que darla en forma general. Lo primero es que usted tiene que pasar esos ángulos a radianes. Entonces 30 sería 30 dividido entre 180. Me daría pi sextos. Sexto. Muy bien. Y luego 150. Me parece un sexto, ¿no, pi? Ah, pero recuerde que si lo hacemos de manera formal, usted tiene que hacer 30 por pi sobre 180. Ok, sí. ¿Verdad?
ese otro daría 5 ¿Cuál? pi sextos. Ok, ahora sí vamos a hacer la respuesta general. En la respuesta general resulta y sucede que seno y coseno, esas dos funciones, sen y cos, tienen lo que se le llama un periodo 2pi. Nosotros no hemos visto funciones, es el desplazamiento que tiene la gráfica de esa función. Entonces, para sen y cosen, en la fórmula general usted siempre va a escribir lo siguiente. La solución sería, toma el primer ángulo en forma ordenada, primero a 30, toma el primer ángulo y le suma 2kπ, que es el periodo de la función sen o cos. Siempre que usted solucione sen o cos, va a tener que poner 2kπ. Coma, pone la otra solución, 5 pi sextos más 2kπ. Siempre va a poner 2kπ y cierra. Ese sería el conjunto solución. Para acá que vale 1, 2, 3 y 4 y así paulatinamente. Así siempre se tiene que poner la solución general. Cuando se trata de seno y cosenos, se le pone más 2kπ a cada solución y listo. Dígame. Siempre se pone con esos, con pi, nunca se ponen los grados. No, siempre 2kπ. Ajá. Porque ya usted lo pasó a radianes, entonces ya no hay que poner grados. Hay que poner los radianes, no los grados. No, siempre, la respuesta siempre van en radianes.